en esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes los expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Erradicar el racismo para la construcción de paz y justicia. Muchos especialistas definen al racismo como un sistema ideológico que hace una categorización de las personas desde los caracteres físicos y biológicos, asociándolos a determinadas etnias o grupos culturales, como también en relación con las habilidades intelectuales y valores morales que están encaminadas a legitimar una supuesta superioridad de categorías, es decir, hacer más válidas unas sobre otras. Esto de la mano con el intento de establecer, sostener y reforzar relaciones de un poder dominante sobre otros grupos que regularmente se encuentran en desventaja y que los hacen más vulnerables. Para la resolución de estas problemáticas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación raciales, creada como uno de los instrumentos más completos y relativos a la lucha contra la discriminación racial, misma que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1963. Esta convención define textualmente en su artículo 1 a la discriminación racial como cualquier distinción, exclusión, restricción y preferencia basada en la raza, color, descendencia u origen étnico o nacional que tenga el propósito o efecto de invalidar o perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio en situaciones iguales de derechos humanos y libertades fundamentales en el campo político, económico, social, cultural o de cualquier otra área. En la actualidad, se tiene la idea de que el racismo se queda solo hacia las personas afrodescendientes. Sin embargo, existen otros componentes que le pueden definir como el color de piel, el origen étnico, la raza y la lengua. La Organización de las Naciones Unidas recomendó que se abordara para la conmemoración del Día Internacional de la Paz para este año 2022, poner fin al racismo para la construcción de paz, así como fomentar y contribuir para hacer de nuestros entornos más compasivos y empáticos, para que de esa manera se pueda superar el odio, es decir, un mundo que anhelamos todas y todos. De igual forma, desde este espacio queremos contribuir también resaltando el papel que juega nuestra radio comunitaria, pues queremos ser la voz de los grupos de las personas a las que se le han vulnerado sus derechos, para acabar con las brechas del racismo y reconocer las identidades étnicas y culturales y sus valores, para que quienes nos escuchen se formen un criterio sobre el daño que genera la desigualdad que podría derivar en actos de racismo o de discriminación racial. Hoy, en Senderos a la Paz, conmemoramos el Día Internacional de la Paz con Coopera, colectivo para eliminar el racismo, en compañía de una de sus cofundadoras, Emiko Saldívar Tanaka, quien nos compartirá su experiencia en la construcción de paz. No te vayas, quédate con nosotras y con nosotros, caminando por Senderos a la Paz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos Radio Escuchas de Nesa Radio 97.3 FM y de Senderos a la Paz. Les agradezco que estén nuevamente aquí y les saluda su amiga Verónica Andrade Soto. Agradecerles a todas y a todos los que están en este momento sintonizándonos y que nos siguen a través de las redes sociales, que estén nuevamente con nosotros una emisión más de este programa. Agradecerle también a nuestro operador técnico, David Palacios, que está del otro lado de la cabina y que está haciendo posible la transmisión de este programa. Y por supuesto, un cordial saludo a toda nuestra familia de Nesa Radio y sobre todo a nuestros directivos y dirigentes de este gran esfuerzo comunitario, a Rocío Román y Alejandro Reyes. Bien, les quiero recordar que nos pueden ver también a través del Facebook Live que estamos transmitiendo en nuestra página oficial, en Nesa Radio 97.3 FM. Y también después pueden encontrarnos a través de nuestro canal de YouTube, que tiene el mismo nombre. Les pedimos y los invitamos que se comuniquen a través de este espacio con nosotros, que dejen sus comentarios, sus sugerencias. Queremos hacerlo más interactivo y ojalá tengan la posibilidad de hacernos llegar sus comentarios. Si también quieren comunicarse con nosotros a cabina en el transcurso del día al 5522-280133. En estos momentos tenemos ocupada la línea por nuestra invitada, sin embargo, ahí nos pueden dejar sus comentarios y siempre habrá alguien que los escuche. Bien, el día de hoy tenemos un programa muy, muy interesante porque estamos tratando de enmarcar el Día Internacional de la Paz, que fue el pasado 21 de septiembre. Es un día que se conmemora y que está establecido por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de que empecemos a concientizar y sobre todo le demos la importancia que tiene la construcción de paz a nivel mundial. Y hoy tenemos un tema muy interesante porque además es una recomendación que hizo en este caso la ONU, es el tratar el tema del racismo. ¿Cómo podemos erradicar el racismo para poder también generar o hacer y construir paz? Y el día de hoy está con nosotros una cofundadora que tiene, la cofundadora del colectivo Coopera, que se llama Colectivo para Eliminar el Racismo en México y que tiene el objetivo justamente de poder hacer y generar políticas públicas y acciones para erradicar este mal que está lacerando no solo a México, sino a nivel mundial y todas las perspectivas que pudieran generarse a través de él. Ella es investigadora y profesora en el Departamento de Antropología de la Universidad de California en Santa Bárbara. Actualmente está trabajando en proyectos de investigación hacia la inclusión de afrodescendientes en el censo 2020 en México y líneas de familias, género, racismo y trayectorias económicas en Costa Rica. Tiene diversas publicaciones que están muy interesantes: Las prácticas cotidianas del Estado, una etnografía del indigenismo en México. Tiene varios artículos como Coyuntura demográfica, Sociología y Antropología, Cultura Student, en fin. Además de que ha sido consultora para la UNICEF en el gobierno de la Ciudad de México. Ha sido cofundadora, les decía yo, de este colectivo para eliminar el racismo en México y además es integrante del equipo dentro del proyecto de etnicidad de razas de Latinoamérica y es asesora internacional en el proyecto El Antirracismo Latinoamericano en Tiempos Postraciales. Bueno, estamos hablando ni nada más ni nada menos que de Emiko Saldívar Tanaka. Bienvenida a tu casa de Nesa Radio, mi querida Emiko. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias por invitarme y darme este espacio y también quiero saludar a todos tus radioescuchas, que es un placer estar en un proyecto colectivo. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, porque hoy el tema que comentaba al inicio, la importancia que tiene el que podamos visibilizar esta problemática social que tenemos, que genera
inequidad, injusticias y que genera sobre todo esta inestabilidad de falta de paz que tenemos en este país y que, bueno, ustedes como colectivo han empezado a generar estrategias y políticas públicas que están ayudando a contribuir a la erradicación de este mal social. Émico, coméntanos antes que nada, ¿cómo podemos entender? Hace rato decíamos, la cápsula da una introducción, pero ayúdanos a entender un poco más. ¿Qué podemos entender por racismo? Bueno, racismo es un proceso social, ¿no? Que activa la idea de que los seres humanos somos diferentes racialmente y para justificar el trato diferenciado y la exclusión de un grupo por otro, un grupo de personas, y el privilegio de otro. Entonces, básicamente, el racismo se activa como una manera de justificar el maltrato, el despojo, el privilegio basado en ideas de que existen diferentes razas. Pero prácticamente el racismo. Pero esto también es una situación de querer preponderar y de querer del juego del poder, que de alguna manera pues toda la vida a través de la historia del mundo se da. ¿Cómo se vive el racismo, en este caso, en nuestro país, en México? Sí, el racismo, bueno, es una idea que digamos, una ideología, un sistema de poder que se implementa, digamos, por los europeos, ¿no? Que se autodefinen como blancos, como superiores, y definen que cualquier otro grupo humano que no es blanco es inferior, ¿no? Entonces, esas ideas de superioridad, inferioridad, digamos, hemos crecido pensando que si hay que las diferencias físicas, que son simplemente indicadores, no dicen nada de nosotros, la idea del racismo nos hace creer que sí, ¿no? Que si color de piel, que si tu origen, de dónde vienes, en qué colonia vives, todo eso me da información de tu valor como persona. Entonces, en México, como funciona el racismo, es que se utiliza para justificar la imposición de ciertas políticas, diferencias económicas, y decir que tiene que ver, que se justifica porque tú eres diferente, ¿no? Entonces, tú como eres una persona de color de piel oscura o que vienes de un pueblo originario o hablas otra lengua, tú eres diferente a mí y por lo tanto no mereces lo mismo que yo, ¿no? Esa es básicamente la dinámica de cómo el racismo se da en México. Ahora, el truco, hay una parte de México que es lo que nosotros en Coopera hemos trabajado, Coopera lleva más de 12 años de existir, y es cómo hablamos de racismo en un contexto en México donde la idea es que todos somos mezclados, ¿no? Que todos tenemos un poquito de todo, ¿no? Claro. Entonces, lo que hemos nosotros tratado de señalar es que esta idea de la mezcla es de hecho una trampa, porque lo que nos hace creer es que si tú te apuras, si tú te mejoras, ¿no? Hablas español, te casas bien, está la famosa idea de mejorar la raza, tal vez aquí no te toque, ¿no? El maltrato racista. Y entonces vuelve una solución personal, cuando lo que vemos es que el racismo es sistémico, que va más allá, que no tiene que ver contigo, ni con tu familia, ni con quién eres, sino que es un sistema que se está todo el tiempo utilizando para justificar la exclusión social. Sí, acaba de comentar algo muy importante que a lo mejor no logramos ver, Émico, y que es muy difícil poder identificar de forma clara.
dices tú, en aras de mejorar, esa palabra que pondríamos entre comillas, de mejorar la raza, de mejorar, de generar la superioridad, al final de cuentas, es una idea que pues que incluso es una ideología hasta política, podríamos entenderla, pero en esa pérdida, se genera una pérdida muy importante cuando nos perdemos en ese idealismo, y les insisto, entre comillas, de ser mejores, ¿no? Perdemos la identidad cultural, nuestra identidad de la lengua, en fin, se pueden perder muchas cosas en eso. ¿Cómo podemos identificar cuando estamos cayendo en esa trampa en aras de la mejora social? Sí, yo creo que una de las cosas que hemos hecho en Coopera es que tratamos de ver todas las dimensiones. Entonces, nosotros hablamos de los efectos emocionales que tiene el racismo. Cuando empezamos a hacer nuestro trabajo y queríamos hablar del tema en México, nos dimos cuenta que es un tema muy difícil de hablar, porque es en la misma familia que están esas dinámicas, ¿no? O sea, en la familia a alguien le toca ser el güerito y a alguien le toca ser el morenito, y son dinámicas de mucho dolor, y todo el mundo está como no lo dicen, pero todo el mundo lo sabe y lo entiende, ¿no? Entonces, afortunadamente ahora creo que ya nos hemos movido, ya después, digamos, cuando empezamos nosotros hace 12 años, la gente no quería hablar del tema, nos decían que era algún problema en Estados Unidos o de otros países que en México, y ahora la gente está hablando de ese tema. Entonces, la consecuencia de estar en este tan preocupados por esa idea de mejorar es que entonces, como señala tu, Verónica, negamos nuestra propia riqueza y quiénes somos. Así es. Y entonces estamos tratando de alejarnos de quiénes somos, que no nos podemos solidarizar entre nosotros, ¿no? Así es. Entonces, esta idea del racismo a la mexicana, que es el mestizaje, nos tiene preocupados tratando de mejorarnos, de avanzar, ¿no? Cuando el problema no somos nosotros, ¿no? Sí. Y esa parte donde vamos perdiendo nuestras raíces, nuestra identidad social, cultural, en aras de la supuesta mejoración de mejores condiciones, cuando en realidad deberíamos de seguir enriqueciendo justamente esa culturalidad que tenemos, esa diversidad ideológica y cultural y física y todo lo que podamos decir, en beneficio de procesos de paz, en beneficios de comunidades más estables, ¿no? Y eso es algo complicado porque no podemos identificarlo, ¿no? ¿Cómo podemos cortar con esa idea de que mejorar es olvidar nuestras raíces, intentar tener otras identidades que no nos corresponden? Bien, mi querida Emiko, les quiero recordar, antes de irnos al siguiente bloque, que estamos transmitiendo desde la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en Ciudad Nezahualcóyotl, en nuestro gran y maravilloso Estado de México. Estamos además transmitiendo desde el Centro Regional de Cultura del Estado de México, en Nezahualcóyotl. En estos momentos nuestro Centro de Cultura se encuentra en reparaciones y en nuevos proyectos. Ya nuevamente le estaremos indicando cuándo estarán abiertas las puertas de este gran Centro Regional de Cultura. Y bien, les recuerdo que somos la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, que somos una radio comunitaria sin fines de lucro y que además nos mantenemos por nuestras propias aportaciones. Que si tú deseas en algún momento colaborar con este gran esfuerzo comunitario y radiofónico, comunícate con nosotros al teléfono 5522-280133, o bien te puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales para que nos dejes ahí tu intención de colaborar con nosotros. Puede ser un apoyo económico o también incluso en especie. Nos tenemos que ir a un breve corte de estación. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos atendiendo el tema el racismo, erradicación de racismo para la construcción de paz y la justicia. No se vayan, quédense con nosotros. Escuchas en esa radio 97.3 FM. En el Instituto Electoral del Estado de México, nuestros ejes los planeamos con imparcialidad. Hacemos frases con certeza, imprimimos especial cuidado en la legalidad, le damos valor a la independencia.
remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Sí. Hola, ¿qué tal? Ya seguimos nuevamente aquí con ustedes, caminando por senderos a la paz. Hoy en compañía de Émico Saldívar, que está en estos momentos vía telefónica desde California, y bueno, nos está regalando este tiempo para platicar un poco sobre lo que ha estado realizando su colectivo Coopera, que es un colectivo que está enfocado para erradicar el racismo en nuestro país. Mi querida Émico, platicábamos hace rato de de qué es el racismo, cómo se le puede conceptualizar o cómo lo podemos entender, pero coméntanos, ¿por qué es importante tener que generar políticas públicas o hacer visible este gran conflicto o problemática social que vivimos? ¿Qué tendría de beneficios para nosotros? Mira, una de las razones por las que nos formamos como colectivo, éramos un grupo de académicos y activistas y defensores de derechos humanos, es que nos dimos cuenta que mientras existe el racismo, va a existir la confusión de que hay vidas que valen más que otras, ¿no? Entonces, para poder enfrentar los retos que tenemos como humanidad, como el cambio climático, la guerra, la hambruna, todo lo que eso implica, que son retos reales, muy difíciles, no lo vamos a poder hacer si seguimos pensando que hay vidas y proyectos sociales que valen más que otros, ¿no? Y el racismo eso es lo que hace, lo justifica, ¿no? Dice, sí. Y es emocional también, o sea, vemos a alguien de cierto color de piel y sentimos bonito, que nos gusta, que su vida es importante, y vemos a alguien de otro color de piel y no nos importa, ¿no? Entonces, creemos que por eso celebramos mucho que la ONU esté poniendo en el centro de la conversación la importancia del racismo. Y entonces eso también nos afecta por muchas razones. Uno es una idea de que mi vida es más importante que la de otros, entonces va a ser muy difícil que encontremos soluciones a problemas tan grandes. Otra es que cuando hay grupos, por ejemplo, la población indígena en México y en otros países en Latinoamérica, en este caso, por su cercanía con la tierra, porque son de los pocos que todavía tienen territorios que puedan defender, ellos están, por ejemplo, hablando mucho de la defensa, la necesidad de defender el agua, los bosques y todo. Y en lugar de nosotros verlo como un problema que ellos están trabajando para algo que es de nuestro interés, lo vemos como un problema de ellos, ¿no? Ay, ahí van los indígenas de vuelta. Ay, no sé. Y entonces, eso es lo que nos hace, que no nos damos cuenta que lo que ellos están proponiendo es tan importante como lo que nosotros proponemos. Sí. Entonces, en términos de la paz, cuando lo que ha pasado, y es muy interesante el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, que antes hay muchas guerras, esa no es la única, pero es muy interesante cómo nos acostumbramos a otras guerras en otros lugares del mundo como normales, pero cuando se mueve en un lugar blanco, considerado civilizado, todo el mundo se alarma y todo el mundo siente lástima y todo el mundo abre sus fronteras para proteger, para recibir a los refugiados. Entonces ahí creo que es muy claro donde el racismo limita nuestra capacidad de respuesta. O sea, yo creo que la guerra de El Salvador y la gente las guerras que se están viviendo en América y en otros lugares, en Asia, en África, son tan grandes, tienen un impacto tan grande como lo tiene la guerra que está pasando ahorita en Ucrania, ¿no? Pero por el racismo no logramos verlo con la misma dimensión. Consideramos que unas vidas son más importantes.
Sí, claro, los desplazados que viven en nuestro país, los emigrantes que tienen que cruzar la frontera y, bueno, cruzar nuestro territorio americano, pues seguimos sin generarles una posibilidad de mejora y de estabilidad que debería de ser un compromiso de los gobiernos que por los que van cruzando, ¿no? Eso tienes muchísima razón. Y bueno, eso es una de las problemáticas sociales que se siguen viviendo y que es importante que haya organizaciones como Coopera que puedan ayudarnos a visibilizar, pero sobre todo que estén generando acciones en beneficio de la erradicación del racismo en nuestro país, porque pudiéramos decir que solamente es una situación relacionada a personas afrodescendientes, y no es así. Acabas de comentar algo importantísimo, ¿no? Le puede pasar a los pueblos originarios, y les pasa todo el tiempo a los pueblos originarios, o por el simple hecho del mestizaje que tenemos muchas y muchas de nosotros. Bien, tenemos que irnos a otro breve corte de estación, mi querida Emiko, no sin antes invitarlos a que escuchen nuestra sección Efemérides de la Independencia. Déjenme comentarles que estas efemérides fueron preparadas especialmente para este mes patrio, que estamos dándole desde Nesa Radio un énfasis importantísimo justamente a la identidad mexicana. Y vamos a escucharlos, no se vayan, quédense con nosotros, estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos en breve. Esta es la sección Efemérides de nuestros derechos. Algunas de estas efemérides son recuperadas en www.iner.gov.mx del libro Cronología de la Independencia, 1808-1821, de Jaime Arenal Fenochio, 16 de septiembre de 1810. Aniversario del inicio de la Independencia de México. La bandera nacional deberá izarse a toda asta. 18 de septiembre de 1930. Inicia transmisiones la radiodifusora XCW, La Voz de América Latina desde México. 18 de septiembre de 1968. En el contexto del movimiento de estudiación de 1968, la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México es ocupada por el ejército. 19 de septiembre de 1810. Miguel Hidalgo intima al ayuntamiento de Celaya para que entregue la plaza sin resistencia. 19 de septiembre de 1985. En la Ciudad de México, a las 7:19 horas, se registra un terremoto de 8.1 grados. En la escala de Richter, que dura 90 segundos, se provoca una de las peores catástrofes en la historia del país. 21 de septiembre de 1810. Hidalgo es nombrado capitán general, Ignacio Allende teniente general y Juan Aldama mariscal. 21 de septiembre. La ONU declara el Día Nacional de la Paz. 23 de septiembre de 1810. El virrey Venegas dicta sus primeras providencias contra el movimiento de Hidalgo. 24 de septiembre de 1810. El arzobispo Lizana exhorta a los insurgentes a que vuelvan a su hogar. Desde Valladolid, el obispo electo Manuel Abad Queipo excomulga a Hidalgo y amenaza con la misma pena a sus acompañantes. 27 de septiembre de 1810, el virrey Venegas manda publicar un bando en el que se ofrece 10,000 pesos de recompensa por las cabezas de los insurgentes. 28 de septiembre de 1810, después de que Hidalgo culmina arruinado la rendición de Guanajuato, las tropas insurgentes a cargo de José Mariano Abasolo y Camargo toman la ciudad. 28 de septiembre de 1821. Se firma el Acta de Independencia en la que se establece que México sería reconocido como imperio. Luego de la caída del emperador Iturbide, 1823, el acta fue renovada y en lugar de decir imperio se estableció el término de república. Por eso México cuenta con 2 actas de independencia. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Ya estamos de regreso nuevamente aquí por Enesa Radio 97.3 FM, caminando por senderos a la paz, en compañía de Emiko Saldívar, que está acompañándonos desde el colectivo Coopera y está en una llamada con nosotras y con nosotros desde California.
Mi querida Emiko, platicábamos hace rato de la importancia que tiene, primero, poder entender y comprender qué es el racismo. Luego nos comentaste un poco sobre cómo podemos empezar a visualizarlo, pero platícanos un poco, Emiko, desde Coopera. ¿Cómo podemos en Ciudad de Nezahualcóyotl, déjame comentarte que es un municipio que creció y que se fue dando justamente por el esfuerzo de mucha gente, y muchos de ellos que venían de los pueblos originarios del interior de la República y que tuvieron que converger en este espacio porque era el único espacio que se les podía dar, y que de alguna manera siento yo que en los inicios se les fue segregando y se les consideró pues que una ciudad perdida, con la carencia de todos los servicios que pudieran existir y que pudieran generarle bienestar a una familia, a un grupo social. Se carecían en Neza, pero fue el esfuerzo justamente de la gente de Neza que se logró mantener y hacer este gran municipio. ¿Qué mensaje podrían darles ustedes a las personas que todavía llegan a Neza de otros lugares, que están sufriendo de esta situación de racismo por su etnia, por su color, por su lengua, por sus condiciones? ¿Qué podría hacer Coopera para estos grupos en Neza y en el oriente del Estado de México? Gracias, mira, yo lo que nosotros pensamos aquí es que es muy importante empezar a reconocer las diferentes dimensiones del racismo, ¿no? Uh-huh. Cómo nos ha afectado personalmente, cuál es nuestra historia, ¿no? Y luego ir entendiendo cómo nuestro lugar, nuestro entorno ha sido moldeado por estas relaciones raciales, ¿no? Por ejemplo, mencionas Neza, o sea, ¿quiénes llegaron? ¿Por qué llegaron? El hecho de que la mayoría de la gente que son la migración, por ejemplo, la migración indígena en los años 70, es un fenómeno pues, de todo el país, que nadie habla de por qué se dio, por qué la gente tuvo que salir de sus comunidades, qué ha significado. O sea, hay tantas historias que hay que regresar y reconocer como importantes. Y luego, por otro lado, es también ver cómo las políticas públicas son racistas o pueden ser racistas, ¿no? ¿Dónde se van? ¿Qué colonias, qué municipios, ¿no? Del Estado de México, por ejemplo, sí tienen servicios, sí reciben, se resuelven los problemas de forma más rápida? ¿Y cuál es la situación de Nezahualcóyotl? ¿Por qué no le llegan los servicios de la misma manera que otras zonas, no sé, Toluca, por decirlo, ¿no? Uh-huh. Y también ahí se va viendo cómo los gobernantes piensan que unas gentes merecen tener mejores condiciones de vida que otras. Y eso es lo que nosotros llamamos el racismo institucionalizado. Y ya ni siquiera puede ser que haya alguien que se considere racista, sino que ya es pues es que ellos pueden, ellos se organizan, o otras cosas. Ahí es muy difícil trabajar con ellos, ¿no? Hay tantos pretextos que se usan para no cumplir, no dar los servicios. Entonces yo creo que, y regresando al tema de la paz, si no hay justicia no hay paz. O sea, es muy importante que los procesos de una distribución de recursos, de política pública justa, igualitaria, es muy importante para crear condiciones de paz. Si no, es muy difícil que la gente esté dispuesta a trabajar cuando no están siendo tratados de migración. Sí, y acabas de dar con otro punto fundamental. Para poder generar paz social se requiere tener condiciones óptimas para que quienes convivimos en una sociedad tengamos la posibilidad de que se nos trate de manera igual, de manera equitativa y que todos tengamos las mismas posibilidades de crecimiento y de prosperidad. Si no hay estas condiciones, pues la paz es prácticamente imposible. Y viene justamente la otra parte y la cara triste de la moneda, ¿no? La injusticia. ¿Por qué podríamos decir, Emiko, que al momento de erradicar el racismo estamos generando justicia?
paz y justicia social? Bueno, hay muchas maneras en que el racismo se ve en la falta de justicia. Desde, por ejemplo, como dices, hay mucha migración de gente de pueblos originarios que tal vez el español no es su primer idioma. Entonces, si están en un proceso legal, no cuentan con traductores. Eso no es justo, ¿no? Y le compete, y está en la ley, es responsabilidad del Estado asegurar que las personas que van a ser procesadas cuenten, ¿no?, con un traductor, por ejemplo. Y hay muchas maneras. Otra es, por ejemplo, el perfilamiento racial. Las policías tienden hay una idea que el cuerpo oscuro, el cuerpo moreno es más peligroso que el cuerpo blanco. Entonces, hay mucha más persecución y maltrato por parte del sistema judicial a las personas de color de tez morena o que tienen o que son afrodescendientes, ¿no? Entonces, o en las escuelas, ¿no? Que en las escuelas como no se reconoce que hay niños que no hablan bien el español y no hay ninguna situación de poder reconocer que eso es lo que está pasando en tu escuela y que puedas atender la situación. Entonces, todas esas maneras muy cotidianas que dificultan, porque sí, es cierto, estamos en crisis, no hay recursos, no hay suficiente para ponerle drenaje a todo el mundo. Eso no lo podemos negar. Pero si tú no incluyes a la gente y te aseguras que puedan ser parte del proceso de mejora, de equidad, de resolver los problemas, pues entonces, y además los maltratas, pensando que son personas no gratas, y los maltratas por no tratarlos bien, no darles los servicios, no tomar en cuenta sus condiciones particulares. Entonces no logramos tener un espacio de justicia y sin justicia no hay paz. Y sobre todo cuando intentamos, Sémico, erradicar su identidad, sus raíces, que esa es la parte más grave, porque hay una parte que a lo mejor quien está sufriendo o se le están vulnerando sus derechos lo asume como algo externo, pero cuando nosotros como sociedad lo que intentamos es erradicarlos, intentar poner algo superior o decir que es algo superior a esas personas, creo que es la parte más triste y más difícil que tendremos que empezar a trabajar en esta nueva sociedad, con estas nuevas construcciones de ciudadanía y de redes que generen paz, porque si no estamos condenados a ir desapareciendo lo más importante que nos hizo llegar aquí. Entonces yo creo que eso es algo fundamental. Mi querida Emiko, quiero leerte algunos mensajes que tenemos por aquí. Te mandan abrazos, nos dicen del programa Navegante. Nos dice Guillermo al vapor. Hola, buenas tardes. La paz que no sea un ideal. Cada uno la construimos como un derecho humano y cada uno tenemos que aportar y aplicar los principios y valores en uno y en los demás. Muchísimas gracias por tu comentario, Guillermo. Hermelinda García nos dice saludos, los escucho. Muchísimas gracias, Hermelinda. Y también por acá otro comentario, un gran programa de Senderos a la Paz conducido por tu servidora. Hoy nos felicitan también. Y otro de David Palacios, y bueno, estos comentarios les agradecemos. Creo que hay un interés importante sobre este tema que pocas ocasiones, Sémico, ¿por qué tendemos incluso hasta los que debían tener esa responsabilidad social de evitar estos temas tan importantes? Pocas ocasiones los atendemos y hoy quisimos justamente retomarlos. Bien, quiero recordarles el teléfono en cabina, el 5522-280133, y quiero también recordarles que tenemos el Alerta Hoy por Mí, que es un espacio que esta radiodifusora pone a su servicio para que nos hagan llegar la ficha de las personas y de sus seres queridos que han sido desaparecidos o están extraviados. Tenemos el objetivo de poder transmitir a través de nuestras redes sociales estas fichas para que se puedan difundir. Les pedimos que nos ayuden a compartir estas fichas para que de alguna manera
muy pronto las familias y sus seres queridos se puedan volver a reencontrar. Es una situación difícil que estamos viviendo en nuestro país, estamos muy preocupados desde estos espacios, por eso es que abrimos esta posibilidad. Si tienes necesidad de hacernos llegar tu ficha, por favor, comunícate con nosotros al 55 22 28 01 33. Pide el apoyo para la alerta Hoy por Mí y estamos en toda esa disposición de poner un granito de arena para que esta problemática social que es tan difícil y tan complicada, podamos contribuir para irla erradicando un poco. También recordarles que en esa radio 97.3 FM forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC y somos el capítulo México. Bien, antes de irnos a nuestro siguiente breve corte de estación, los invito a que nos acompañen en nuestra sección Arte y Paz. No se vayan. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos en breve. Esta es la sección Arte y Paz. Un texto recuperado en diariofemenino.com. Poemas contra el racismo, versos antirracistas, defensores de igualdad, de Nicomé de Santa Cruz. Poeta y músico afroperuano, dedicó toda su vida a recopilar el folclore afro de su país. Su trabajo de etnografía le llevó a convertirse en uno de los mejores exponentes del conocimiento de la cultura afroperuana y afroamericana. De ser como soy, me alegro. Ignorante es quien critica. Que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. De los pies a la cabeza, soy un hombre competente. Nado contra la corriente, sin humillar la cabeza, si es orgullo o si es torpeza, mi modo de ser celebro. Lo tomado lo reintegro, pago favor con favor, y si es negro mi color, de ser como soy, me alegro. Dentro de mi rectitud tengo un corazón muy grande, sirvo a cualquiera que mande y al mandar pongo virtud. No existiendo esclavitud, el trabajo dignifica. Y donde el grande se achica, al ver que el rico se abaja, siendo libre el que trabaja, ignorante es quien critica. Miro con gran displicencia a quien ponga mala traza, porque le asuste mi raza o le asombre mi presencia. Y si alguno, en su insolencia, me compara con un cuervo, tal injuria desintegro con esta frase tan corta. Si no molesto, ¿qué importa que mi color sea negro? Ni el color, ni la estatura determinan el sentir. Yo he visto blancos mentir, cual menguada y vil criatura. Por esto mi conjetura no es dogma que se complica. Muy claramente se explica que viviendo con honor, nacer de cualquier color a nadie perjudica. Escuchas en esa radio 97.3 FM. En esa radio reconoce y agradece el trabajo incansable del personal médico, la primera línea de batalla en esta contingencia por COVID-19. La mejor manera de contribuir al esfuerzo y dedicación de enfermeras y enfermeros, médicos y personal de urgencias es quedarte en casa por el bien de todos, por tu salud y la de tus seres queridos. Juntos y actuando con responsabilidad, saldremos adelante. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Hoy gritaremos con fuerza, erguidos frente al virus para vencer la pandemia y más la propagación. Hoy verás que con tu esfuerzo, tu compromiso y paciencia volverás con más conciencia para volverte a abrazar. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Estamos de regreso ya en nuestro último segmento de Senderos a la Paz, hoy caminando con
una de las cofundadoras de Coopera, un colectivo para la eliminación, erradicar el racismo en nuestro país. Ella es Emiko Saldívar, que nos está compartiendo su experiencia en esta labor y en este trabajo. Sobre todo, ella es investigadora, tiene una amplia experiencia, ha hecho mucha investigación en relación a esto y ha publicado para dar a conocer lo que ella ha encontrado en sus estudios. Y bueno, en esta sección, como ustedes recordarán, tratamos de hacerlo algo más personal. Y yo quiero preguntarle a Emiko, y casi siempre esta pregunta se las hago a todos nuestros invitados. ¿Qué fue, Emiko, lo que te hizo caminar por el sendero de buscar eliminar el racismo? Tu trabajo está muy enfocado a grupos étnicos y sobre todo a erradicar justamente esta problemática social. ¿Por qué te decidiste caminar por ahí? Bueno, ya que hablando personalmente, yo soy hija de una japonesa que es un mexicano. Entonces digamos que toda mi vida crecí muy consciente de mi diferencia, ¿no? Ya sea porque la mayoría siempre era porque me lo recordaban básicamente, o sea, por lo que yo vivía en casa y también porque la gente tenía como mucha parte del racismo antichino, antiasiático, ¿no? Desde curiosidad a actos agresivos, ¿no? Dolorosos. Entonces digamos que siempre yo crecí con esa sensibilidad. Pero el momento en el que yo decido que el racismo es el tema que quiero entrar, es, como a muchos de mi generación, fue el levantamiento zapatista de 1994. Cuando ellos son los primeros que hablan de racismo de manera pública, ¿no? Y yo vengo de familias de izquierda y cuando se da el levantamiento me llama mucho la atención cómo la izquierda no los acepta inmediatamente, ¿no? O sea, todo lo que decía las partes conservadoras de que están manipulados, no saben lo que quieren, ¿no? Alguien que está manejando. Yo veía mucho que las izquierdas estaban reaccionando de la misma manera. Entonces, para la única explicación que pude hacer en mi cabeza es que dije, esto es un proceso de racismo. O sea, quiere decir que no tiene que ver con su posición política, simplemente cómo es posible que de repente un grupo indígena se levante en armas y diga, queremos decir algo, ¿no? Uh-huh. Como, digamos, la sensibilidad mestiza de la Ciudad de México, fue así como, ¿qué está pasando aquí? Entonces, digamos, esa fue la razón que me pone en ese camino. Y pero también yo decido no trabajar con pueblos indígenas originarios o población y pueblos afrodescendientes, sino más bien ver la mirada mestiza, porque yo me considero una mujer mestiza, ¿no? Uh-huh. Entonces ver cómo a nosotros el racismo nos afecta y cómo nosotros somos copartícipes de eso. ¿Cuál es el proceso de asimilación? Porque el racismo en México es de asimilación, claro. No es de exclusión como el de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hacemos en Coopera. Entonces quiero hacer un pequeño, no sé si quieres decir algo, Verónica, o quiero ya hacer un pequeño en este trabajo. Sí, y es una situación complicada el que a veces nos empuja a generar una realidad diferente, ¿no? O a ir construyendo una realidad diferente, como en tu caso, el que hayas vivido en carne propia esa diferencia que te hacían otros, pues es algo que pues, a veces nos ayuda a definir por dónde caminar. Ahora coméntanos un poco sobre Coopera. ¿Qué hace Coopera? ¿Dónde los pueden encontrar? Si alguien está interesado en acercarse a ustedes, ¿cómo los pueden contactar? Platícanos un poco de eso. Bueno, Coopera, nosotros hacemos talleres, es una de las cosas que hacemos. Tenemos cada año talleres, un taller abierto. Normalmente nos invitan, nos piden que hagamos talleres, entonces si hay algún colectivo que nos esté escuchando, o alguna escuela, o alguien que le interese, contáctense con nosotros nos interesa. Nuestro interés es invitar a la gente de donde están ustedes trabajando, moviéndose, que simplemente le agreguen la mirada racial, es decir, cómo es que el racismo afecta a mi trabajo o afecta a mi entorno. Nos pueden encontrar, nuestro correo es colectivo.coopera,
@gmail.com. Y también en Facebook, también es el mismo nombre, Colectivo Coopera. Y tenemos nuestra página de internet que es colectivo.coopera.org. Ahí nos pueden contactar. Y lo que aparte de los talleres, tenemos campañas. Por ejemplo, hicimos una campaña cuando fue el censo 2020 para que se estudiara cuando se estudió la pregunta sobre población negra y afrodescendiente en México. Hicimos una campaña para que la gente pudiera entender de qué se trataba la pregunta y por qué era importante participar. Cuéntanos un poquito de esa iniciativa que hicieron, mi querida Emiko. ¿Qué fue el resultado? ¿Cómo lo trabajaron? Y sobre todo, ¿cómo la hicieron que se escuchara? ¿La campaña? Ajá. Fue una campaña que hicimos por todo el país, sobre todo en poblaciones donde hay un mapa, donde sabemos donde hay más población afrodescendiente. Uh-huh. Y se hizo en radio, se hizo en espectaculares. Y nuestra idea era dar una imagen mucho más inclusiva de lo que es ser afrodescendiente y negro en este país, ¿no? Y no irnos a los lugares comunes de que están en la costa, y mostrar que de hecho hay muchísima población afrodescendiente y negra en México, urbana, transgénero, o sea, hay de todo, ¿no? De diferentes clases, y eso es lo que hacemos en la campaña. De hecho, Susana Harp escribió una canción y hicimos una canción que acompañó la campaña. Entonces también hubo post en radio y todo. Fue muy, muy divertido. Muy bien. O sea, fue como una confluencia de muchas ideas, muy, muy padre. Perfecto. Pues te agradezco mucho, mi querida Emiko, que hayas compartido tu experiencia, tu interés por este tema tan importante que está muy olvidado y que necesitamos retomar nuevamente. Pues este espacio va a quedar abierto para Coopera, para que en el momento que ustedes quieran compartirnos alguna iniciativa, alguna propuesta, con todo gusto la puedan venir a difundir a través de estos micrófonos de Nesa Radio. Mi querida Emiko, agradecerte y también, tu despedida antes de irnos. Muchas gracias, y se me olvidó decir nomás una cosa, perdón. En 2 semanas vamos a abrir un taller especial para gente que trabaja en salud mental, sobre salud mental y racismo. Entonces, si les interesa y son trabajadores en esa área, por favor, acérquense. Okay. Y muchas gracias, y recordemos que sin justicia no hay paz. Así es, pues te agradezco mucho. También les quiero recordar que el día de mañana, la semana pasada estuvimos con nuestros invitados, nos hicieron el favor de acercarnos esta información. Es una convocatoria a la primera carrera atlética recreativa por la paz, que estará en el pueblo nuevo de Acambay, en el Estado de México, al norte del Estado de México. Los invitamos a que verifiquen esta propuesta. A partir de las 8 de la mañana estarán haciendo el registro de las inscripciones, y bueno, recuerden que tiene el objetivo de promover el Centro de Justicia, el Centro de Mediación y Justicia en este municipio. Es una iniciativa que realizaron pueblos originarios del Estado de México, del pueblo otomí. Así es que los invito a que participen en esta carrera y ojalá se puedan divertir y además participar en ella. Les agradezco también, antes de irnos, quiero agradecerle a nuestras pequeñas grandes colaboradoras de nuestras cápsulas, a Tania Beatriz Espinosa, a Marcela Abigail García Padrón, a Edith Padrón, y recordarles que el día de mañana pueden escucharnos en nuestro programa especial que tenemos sobre rock mexicano. Tendremos unas charlas muy interesantes, explicaciones de cine y la relación que tienen con el rock.
véanlo, escúchenlo, pueden verlo también a través del Facebook Live. Los invito a que estén el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Prácticamente todo el día estaremos transmitiendo rock mexicano y bueno, estarán algunos especialistas y compañeros de la radio que saben muy bien y son expertos en este tema. No se olviden de estar y también los invito a que continúen con la transmisión de este sábado. Tenemos quimeras, tenemos todavía programas interesantes en nuestra barra programática. Les agradezco muchísimo que hayan acompañado esta charla el día de hoy. Su amiga Verónica Andrade se despide, les agradece su compañía y hasta la próxima. Bien, Mico. Hemos acabado. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.